Un saludo cordial para todos. Mi nombre es Marisol Esperanza Zipagauta Moyano, soy doctora en educación y actualmente laboro con la Corporación Universitaria Minuto de Dios, conocida como Uniminuto en Colombia. Es la universidad privada más grande del país. Y recientemente en la Feria Internacional del Libro en Bogotá, tuvimos la oportunidad de hacer el lanzamiento de un libro que escribí junto con la profesora Adriana Castro sobre aprendizaje colaborativo en línea. Este libro es el resultado de varios años de experiencia y de trabajo en COIL con diferentes universidades, Latinoamérica, España, Estados Unidos. Y esa experiencia pues dio sus frutos con el libro de COIL. Hasta donde pudimos mirar con mi compañera, no encontramos un libro como tal. Hay artículos, hay ponencias, pero un libro no. Entonces, con esa experiencia, en el año 2019, Uniminuto empezó con los COIL, empezó con 4 COIL. En ese entonces, yo ocupaba el cargo de directora del Centro de Excelencia Docente, que era donde se forman a los profesores y se mantienen actualizados en su quehacer pedagógico, en su quehacer docente. Cuando nacieron estos COIL, pues los acogemos en el Centro de Excelencia Docente y junto con la Oficina de Asuntos Globales de Uniminuto. Uniminuto, pues como les digo, es la universidad más grande del país privada, pero tiene diferentes sedes. Entonces empezamos a formar a los profesores en COIL y esto empezó a crecer muchísimo. No sé exactamente cuántos COIL se hayan desarrollado hasta la fecha, pero yo estimo que más de 500 ya se han hecho. Es un número bastante significativo. ¿Qué nos ayudó a impulsar el tema de COIL? Pues la pandemia, porque no podíamos salir, no nos podíamos mover y nos acordamos de que existía COIL. Entonces fue como la excusa perfecta para empezar a trabajar el aprendizaje colaborativo internacional en línea y de incrementar esos números de movilidad, pero más que cifras, de poder hacer este trabajo colaborativo con profesores y estudiantes de otras nacionalidades, de otras universidades. Por fortuna, en Uniminuto prácticamente tenemos todas las áreas del conocimiento, a excepción de salud como tal, porque tenemos algo muy cercano que es la administración en salud ocupacional, pero de todas las áreas del conocimiento tenemos programas, entonces eso nos ha facilitado también hacer esa conexión con diferentes programas en diferentes universidades para desarrollar estos COI. Eso fue como la génesis de lo que ha sido el libro, que ahora más tarde lo comparto para hacer un recorrido general por el libro y lo puedan ustedes utilizar. Y Marisol, ¿cuál fue tu vínculo? ¿Cuál fue tu primera cercanía con COI? ¿Cómo viviste quizás esa primera experiencia? Bueno, como directora del Centro de Excelencia Docente, yo seguía con funciones de docencia, entonces dije, bueno, si quiero formar a los profesores en COI, pues tengo que hacer COI. Entonces empecé haciendo COI. Empezamos, recuerdo, con una universidad mexicana, donde el programa en México era una maestría en Derecho y el programa en Uniminuto en Colombia era una maestría en Educación. Entonces, ¿qué relación tiene? Pues los estudiantes de Derecho tenían un módulo en su plan de estudios de pedagogía. Entonces, ahí era la conexión perfecta con nuestros estudiantes de la maestría en Educación. Y así seguí. Hoy en día no hago tantos COI realmente, porque estoy más dedicada a otros proyectos, pero sí sigo formando en COI. Las diferentes universidades me invitan dentro, fuera del país, a hacer formación de los profesores en COI. Mi experiencia ha sido súper gratificante, por eso la motivación y el ánimo para empezar a escribir el libro. No fue fácil, pues escribir un libro no es una tarea fácil, pero creo que recoge toda esa experiencia propia, tanto de la profesora Adriana como mía de hacer COI, pero también la experiencia de Uniminuto, de los profesores que se han aventurado a hacer COI. En principio, lo del COIL era voluntario y sigue siendo voluntario, pero ahora ya se formalizó. Entonces, a cada programa académico de Uniminuto, por lo menos de la sede virtual a la que yo pertenezco, se le asigna un número determinado de COIL. Entonces, supongamos el programa de Derecho en este primer semestre va a ser 3 COIL. Y en el segundo semestre no ha cumplido con esos 3 COIL, pues se le van acumulando. Pero esto ha sido como parte también de la motivación y de hacer que ese sentido de pertenencia por los COI crezca y los profesores pues, no lo vean como una carga adicional, sino como una oportunidad de mejora, de internacionalizar el currículo principalmente y sobre todo de fomentar
desarrollo de las competencias interculturales en nuestros estudiantes y en nuestros profesores. Y en ese sentido, Marisol, ¿cómo tú has visto el desarrollo de esas competencias internacionales? ¿Cuál ha sido la contribución al proceso formativo de los estudiantes? ¿O qué proyectos derivados o experiencias de ellos emergen como resultado de estos Bueno, COI? hemos tenido COI primera versión, segunda versión, tercera versión. Eso por un lado. Hemos tenido COI que han sido génesis para proyectos de investigación. Hemos tenido COI que también han tenido la posibilidad de escribir los profesores, de someter sus artículos a revistas y que han sido publicados también. En el tema intercultural, pues hemos tenido la ganancia muy grande, porque si bien no todos tenemos la oportunidad, o no todos tienen la oportunidad de salir, esta es una oportunidad de hacerlo, como dicen esos videos de COI, sin mudarse al extranjero y sin tener que empacar y desempacar maletas. Entonces, esa posibilidad de compartir con otra cultura, con otras nacionalidades, con otros usos horarios, porque a veces no siempre coincidimos en las mismas horas porque hay diferencia horaria, ha sido como la gran ganancia para fomentar esas competencias interculturales. Y en las evaluaciones que hacemos de cada COIL que desarrollamos, hay una pregunta en específico donde indagamos por el tema de las competencias interculturales y siempre ha sido satisfactoria para ellos. Dicen, sí, pues me he quedado en esto, me siento que he conocido otro país, otra cultura, siento que he hecho amigos, que he podido salir sin necesidad de desplazarme, y aparte de eso, he adquirido más y mejores conocimientos en el área específica en la que haya desarrollado el COI. Ha sido como la gran ganancia. Siempre evaluamos porque nos parece súper importante hacer evaluación, ver los resultados, analizarlos y mejorar en una próxima versión de un COI. Y, por ejemplo, ¿has visto alguna experiencia con Asia, con países asiáticos, o en general es más con otros países de Europa, América? Hemos tenido más experiencia con Europa y América. Con Europa tuvimos una experiencia con Países Bajos, donde el programa en Países Bajos era de español como lengua extranjera y el nuestro y licenciatura en inglés. Entonces ahí fue la conexión también perfecta, porque se ayudó a mejorar los niveles de español en Países Bajos de los estudiantes y los niveles de inglés en un minuto de los estudiantes, de las estudiantes en esa licenciatura, que recuerden, por eso solo mujeres. Y en esa ocasión hicieron un video, es como una producción audiovisual, con una historia, no recuerdo, ya hace algunos años, pero creo que esa fue una experiencia bien enriquecedora. Con España yo tuve la oportunidad de trabajar con la Universidad a Distancia de Madrid, también en un COI, en un curso creo que se llamaba Tecnologías Digitales, algo así. También pudimos hacerlo de esa manera con España. Con Asia no conozco, a menos de lo que pues, también he perdido un poco la pista si ya se haya hecho, pero principalmente ha sido con Estados Unidos, Latinoamérica y Europa entendiendo España, tal vez Francia se ha hecho alguna iniciativa. ¿Y cuál crees tú que es el principal desafío o dificultad que los profesores tienen que considerar para poder planificar un curso COI? Bueno, pues hay varias, pero todos esos obstáculos se rompen, definitivamente. Si decimos que una barrera sea el idioma, no lo es, porque ya lo comprobamos que no lo es. Si decimos que una barrera sea el tiempo, tampoco, porque también podemos apelar a sesiones que podamos pregrabar, que podamos grabar los profesores que participamos en el COI, entonces ya eso tampoco va a ser una barrera. Si decimos que eres de conocimiento, tampoco, porque sabemos que el COI es tan rico en ese aspecto que usted puede hacerlo transdisciplinar e interdisciplinar, entonces ahí hay otra ganancia. Quizás es que no le encuentro ninguna desventaja y ningún reto mayor, pero podríamos hablar de pronto de la duración a veces del COI, o de pronto que no nos coincidan los horarios para hacer esas sesiones sincrónicas que siempre hacemos, de la actividad rompehielo, de la actividad intercultural, quizás, pero como les digo, son retos y son obstáculos que fácilmente se superan. Incluso si tenemos un obstáculo de que algún socio nos diga no, nos cierre la puerta, pues no pasa nada, porque las universidades cuentan con cientos de convenios y seguramente que alguien estará interesado en hacer esa conexión con nosotros para el COI. Perfecto. Y para terminar, dándote un poco el contexto de este grupo de estudiantes coreanos que están aprendiendo muy superficialmente un poco cómo esta metodología COI, ¿qué le recomendarías tú al momento de comenzar a conocerla y quizás explorarla para un futuro aplicar?
Bueno, primero tienen que ser conscientes de que el COIL es un trabajo colaborativo y cooperativo de principio a fin. No es un trabajo en solitario, eso uno. Dos, el uso de las herramientas digitales es indispensable, así es que hay que estar siempre actualizado y formándose en esas herramientas digitales que nos son útiles para el desarrollo de un COIL. Y tercero, tener la voluntad de hacerlo, porque parte del COIL también, si bien los profesores hacemos ese seguimiento y acompañamiento, está en ese autoaprendizaje también de los estudiantes, que ellos mismos exploren, que entre ellos mismos también se ayuden, se colaboren. Por eso es indispensable la colaboración y la cooperación de principio a fin. Está organizado en 4 capítulos, tiene unas imágenes también bien bonitas hechas con inteligencia artificial, porque aquí también utilizamos herramientas digitales. Entonces, el primer capítulo es toda una contextualización de la internacionalización de la educación superior, un contexto global, lo hemos llamado. Ahí hablamos de lo que es la internacionalización, de todas esas estrategias que se pueden dar. El capítulo 2 tiene que ver con el aprendizaje colaborativo en línea, cómo esta metodología es innovadora para la educación global. El capítulo 3, la construcción de los pasos. Cuando yo empecé a formar en COIL dije, esto es una metodología, esto tiene que ser paso a paso. Entonces, por eso, ese capítulo 3 tiene que ver con la construcción de los pasos, luego ya el desarrollo de cada paso en el capítulo 4 y finalmente en el capítulo 5, el poder de colaborar en línea, las reflexiones finales desde la perspectiva del docente, desde la perspectiva de las instituciones, de los estudiantes y cómo esta articulación pedagógica se hace con el COIL. Ya básicamente pues ese es el libro que ustedes tienen a disposición, con mucho gusto para que conversen con nosotras, las autoras, nos retroalimenten también los tienen. Creo que es un material importante que lo ponemos a disposición. Ya dejo de presentar, Pablo.